Señor. Hola, bro. Tal vez no me recuerdes, igual tú y yo éramos mejores amigos. El problema es que pues sufriste un accidente, no sé si ya lo tengas muy en cuenta. Créeme que no es fácil ni para mí ni para ti, sobre todo para ti, y que es muy complicado explicarlo. Y, y sí, fuimos mejores amigos. Eh, Dejamos de serlo por una persona en especial y pues perdimos contacto. Solo que me pidieron a mí en rehabilitación porque fue a visitarte. No sé si me viste o algo, pero me pidieron que te hiciera un video donde pues te explicara ciertas cosas. En conclusión, perdiste tu capacidad de hablar con las demás personas. Y sé que es algo muy duro de tomar, pero pues puede ser más fácil si solo te adaptas y lo intentas. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Señor Gutiérrez, me alegra que esté despierto. Verá, no se preocupe, está aquí por un accidente que tuvo hace unos cuantos días. Este accidente le ha causado una lesión cerebral y ha olvidado las funciones básicas de la lingüística, de la forma en la que podemos hablar y comunicarnos con el mundo. Claro que en este momento las puede entender, porque son funciones lógicas, pero sin embargo tendrá que ser consciente de ellas para poder reivindicar su vida y seguir adelante con ella. Afortunadamente, tiene unos grandes amigos con un corazón muy noble, y ellos me han mandado unos cuantos videos para explicarles estas funciones. Así que, a continuación, les presento estos videos, que le ayudarán a tener una mejor comunicación con el mundo. La función fática o de contacto es la que mantiene comunicación entre el emisor y el receptor. La función fática es la que está orientada hacia el canal, es la que inicia, prolonga, finaliza o interrumpe una conversación, o simplemente comprueba que el mensaje se esté recibiendo. Utiliza conectores y expresiones que se usan para iniciar y mantener una conversación. Por lo tanto, la función fática es aquella que une los mensajes que está emitiendo el emisor y el receptor. Es por eso que decimos que está orientada hacia el canal. Su objetivo solamente es conectar una conversación y hacer que el mensaje llegue al emisor y al receptor. Ok, entonces es como cuando decimos hola, o buenas noches, o buenos días, que simplemente es como para llamar la atención y establecer el primer contacto de la conversación. Empieza a hacer sentido. La función conectiva apunta al receptor sobre nuestro mensaje. Se manifiesta claramente en los imperativos y los vocativos. Por ejemplo, ven, que es un imperativo, o Renata, tus guantes de boxeo, donde Renata es el vocativo,
Pero no un imperativo es lo mismo que una afirmación. En realidad se diferencia en varios aspectos. Para empezar, no es ni verdadero ni falso. Si alguien afirma un hecho surrealista, lo puedo considerar como verdad o falso. En cambio, si esa misma persona me dice, ven, tiene sentido, no tiene nada de sentido que me plantee si es verdad o falso. La función cognitiva entonces simplemente es algo así como cuando te dan una orden o cuando te dicen una acción como come o corre. No es como de... Puedes preguntarte el por qué. Tal vez por qué debería de correr o por qué debería ir contigo, como lo que me dices. Bueno, lo que me dice el video, porque claramente no estás aquí. Pero... Y bueno, por mi parte me tocó la comunicación emotiva. Es algo tan simple como un énfasis. No tal cual, pero sí es un énfasis a lo que le dices. Por ejemplo, la comunicación emotiva tiene dos partes, la verbal y la no verbal. La verbal es algo que tú dices con un énfasis como algo tierno, como un te extraño, como un te quiero, como un te amo. Y la no verbal es aquella que simplemente no hablas, no dices ni una palabra, pero aún así saben a qué te refieres. Le das una connotación donde la gente sabe que estás expresando algo. No tienes que decir nada para que la gente sepa si estás triste, si estás molesto, si algo te gusta, si algo te disgusta. Esta comunicación la ves en todas partes desde que naciste, desde que tienes memoria, sabes lo que es la comunicación emotiva. Y no tiene más ciencia que eso, simplemente es algo que sale de ti y es algo muy sincero. Ok, entonces la función emotiva es lo que transmite nuestra forma de sentir. Y a veces usa palabras y a veces no las usa. Pero siempre está presente, ¿no? Incluso en este momento creo que podría transmitir mi sentir por mediante estas palabras. La función poética es cuando nos importa el mensaje por mensaje. No realmente es siempre de poesía. La función poética es la que predomina en cualquier manifestación artística tipo verbal. Está presente siempre que hacemos arte con las palabras, más que nada. Entonces, ¿por qué si la función poética no es directamente poesía? Se le llama poesía a la poesía, si se parece el nombre. Lo sé, pero así es la lingüística. Pero está bien, entiendo. Quieren decir que simplemente es la forma en la que hablamos. Cuando simplemente nos olvidamos incluso de los argumentos científicos para tratar de realzar una emoción. Creo que esta función está muy ligada a la función emotiva, ¿no es cierto? Que trata de llevar más allá de las palabras esa emoción, ese sentimiento o esa idea conceptual que tenemos de algo. Porque qué hueco sería decir te amo. A mejor decir no algo deshonesto, sino usar un poco la retórica como una función poética para tratar de enriquecer nuestro discurso. No solamente en un te amo, no solamente en un no podría vivir sin ti, porque claramente a pesar de que no estés viviría. Pero es la emoción la que se transmite. Qué aburrido sería el mundo sin la función poética, ¿no creen? Pero bueno. La función de la metalingüística se refiere a el uso del lenguaje para explicarse a sí mismo. Es decir, para explicar el código de la lengua. Esta función de la lengua se usa frecuentemente tanto a nivel oral como a nivel escrito cuando se pretende explicar el código de la lengua, su forma y su funcionamiento. Ok, entiendo. Entonces la función metalingüística podría ser esa que usamos cuando no entendemos a qué nos referimos con algo en específico o cuando desconocemos el significado de una palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre amor o sobre odio incluso y preguntamos, pero ¿para ti qué es amor? Entonces podríamos tratar de entender más el punto de vista de la otra persona. Esto creo que es bastante importante, ¿no? Nos ayuda a entendernos entre nosotros mismos y a fortalecer esa unión.
Y bueno, dado que no tiene más amigos, me tendré que dar la tarea de explicarle la última función lingüística. La función referencial. Esta función, claramente, es una de las más fáciles de entender y de las que están más presentes comúnmente. No, sin embargo, es menos importante. La función referencial es la que claramente nos une con el mundo. Sin esta función no tendríamos una conexión entre el mundo fantasioso y el mundo de las palabras y el mundo real. Por ejemplo, si hablamos de un libro, no entenderíamos qué es un libro, no sabríamos en la mente qué es un libro. Hasta que se nos pone aquí un libro. Entonces ya sabemos lo que es un libro, ya podemos hablar de este libro. Esa es la función referencial. Por ejemplo, si hablamos de una botella de agua, la botella de agua está aquí, sin tapa y casi sin agua. Pero sirve. Entonces la función referencial es simplemente todo aquello que hace referencia a la realidad. Es decir, como el hecho de que usted sea doctor. No soy doctor como tal, simplemente pues estuve aquí. De hecho estoy leyendo un libro de comida. O sea, de hecho los lentes ni siquiera tienen mica. Nada, mentira, sí tienen. Cierto, ya lo empiezo a recordar. Todo esto es sobre las 6 funciones lingüísticas que expuso Roman Jakobson en su exposición Poetics and Linguistics de Bridgeton. ¿No es cierto? Wow. ¿Quién diría que el lenguaje tiene mucho de qué hablar de sí mismo? ¿No creen? Pero siendo así, la verdad es que son cosas bastante importantes. A pesar de que pensemos que podrían ser algo muy lógico y básico, es cierto, son lógicas y básicas, pero tenemos que tenerlas conscientes, tenemos que saber que existen y tenemos que saber cómo se llaman, para poder ampliarlas y poder experimentar más con ellas, poder jugar más a divertirnos con las palabras, pero sobre todo a expresar nuestras ideas, nuestro sentimiento acerca de algo, y tratar de hacer así, con un diálogo, un mejor mundo. El lenguaje es lo que crea nuestra realidad, así que hay que cuidar lo que decimos. Por un mejor mundo, un mejor diálogo.